Si alguna vez has sentido que el mundo te mira como si fueras un error, entonces entenderás lo que voy a contarte. No debería hablar de ella. Cada vez que lo hago, sueño con pasos lentos sobre el techo, como si alguien demasiado alto caminara encima de mi casa. Anna Hanning Bates no solo era una mujer extraordinaria, era casi de 8 pies de altura. Imagínala entrando en una habitación común. El marco de la puerta parecía inclinarse ante su presencia. Las lámparas quedaban a la altura de su rostro, las miradas siempre clavadas en ella. Pero lo inquietante no era su tamaño, era lo que su tamaño despertaba en los demás. A los 15 años ya superaba los 7 pies. Su cuerpo crecía impulsado por una glándula que no sabía detenerse. Un pequeño tumor en la pituitaria enviaba órdenes silenciosas, como si algo dentro de su cabeza susurrara más, 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 y el cuerpo obedecía. ¿Te imaginas despertar cada mañana y descubrir que el mundo se te queda pequeño? Su familia la amaba, eso dicen los registros. Construyeron muebles especiales, ampliaron espacios, adaptaron la casa como si prepararan el escenario para alguien que no cabía en la realidad. Hay algo inquietante en eso, rediseñar tu hogar, porque tu hija no deja de crecer, como si la casa misma tuviera que rendirse. Desde niña se convirtió en espectáculo, ferias locales, carpas, multitudes que pagaban por verla. Algunos sonreían con admiración, otros susurraban, otros simplemente miraban demasiado tiempo. Ella quería ser maestra, ¿lo sabías? Soñaba con un aula, con libros, con pizarras. Pero ¿cómo enseñar cuando cada pupitre parece una casa de muñecas? ¿Cómo concentrarse cuando el murmullo nunca se detiene? Dicen que leía mucho, que cuidaba a sus hermanos menores con delicadeza sorprendente, que su voz era suave. Esa contradicción siempre me ha inquietado. Un cuerpo imponente, una voz tranquila. Luego llegó el Museo de P.T. Barnum, un lugar donde lo extraño era celebrado, o explotado, depende de cómo lo mires. Allí interpretó a Lady Macbeth. ¿Te das cuenta de la ironía? Una figura gigantesca susurrando líneas sobre ambición y culpa frente a un público que no sabía si aplaudir o retroceder. También respondía preguntas, se apropiaba de su historia, no dejaba que otros la contaran por ella. Eso me parece valiente o desesperado, a veces es lo mismo. En 1865 ocurrió el incendio, el humo ascendiendo por los pasillos del museo, las llamas devorando cortinas, vitrinas, historias. Ana quedó atrapada en un edificio que ya de por sí parecía pequeño para ella. 18 personas la ayudaron a salir. 18. Siempre me pregunto algo. ¿Fue por compasión o por fascinación? Imagínala descendiendo entre humo y gritos, una silueta gigantesca recortada contra el fuego. Esa imagen no me deja en paz. Durante sus giras en Europa, conoció a la reina Victoria. Sí, la reina. Conversaron, rieron, intercambiaron regalos. Ana no era solo una curiosidad, tenía presencia, inteligencia, carisma. Y entonces apareció Martin Van Buren Bates, casi 8 pies también. Cuando se conocieron en el circo, fue como si dos torres se reconocieran en un horizonte lleno de techos bajos. No tenían que agacharse el uno ante el otro, no tenían que encogerse. ¿Alguna vez has sentido el alivio de no tener que encajar? Se casaron en 1871. La reina envió un vestido de satín y encaje. La boda fue un acontecimiento, multitudes observando a la pareja más alta del mundo prometerse compañía eterna. Pero lo que nadie cuenta en voz alta es lo que viene después de los aplausos. Se establecieron en Ohio, construyeron una casa a su medida, techos altos, puertas amplias, todo diseñado para que no tuvieran que inclinarse jamás. A veces pienso que esa casa era más que arquitectura, era una defensa contra el mundo. Ana amaba los animales, rescataba caballos retirados del circo, les daba refugio. Es curioso cómo alguien exhibido toda su vida decidió proteger a criaturas tan bien exhibidas. Pero su historia tiene una sombra que no se menciona con suficiente cuidado. Tuvo 2 hijos. Ninguno logró quedarse. No voy a describirlo, no hace falta. Basta con imaginar el silencio que quedó en esa casa de techos altos, cunas demasiado grandes, habitaciones que ya no necesitaban ampliarse. Dicen que se retiró de la vida pública después de eso, que dejó el circo, que buscó consuelo en la iglesia bautista y en la vida rural. Pero hay algo que no puedo dejar de pensar. Cuando alguien ha vivido siendo observado constantemente, ¿qué ocurre cuando el público desaparece?
¿El silencio es paz o es castigo? En sus últimos años, Ana caminaba por su granja con pasos lentos. Siempre me ha inquietado imaginar ese sonido. Pasos que hacen vibrar ligeramente el suelo, no por fuerza, sino por peso, por presencia. Algunos periódicos exageraban su altura, decían que superaba los 8 pies, la convertían en leyenda, la distorsionaban. La mujer más grande del mundo. Pero nadie hablaba del cansancio, del dolor físico que el gigantismo suele traer, de la sensación de estar atrapada en un cuerpo que no sabe detenerse. Ana dejó este mundo en 1888. Tenía poco más de 40 años. Martín fue enterrado junto a ella tiempo después, y también uno de sus pequeños. Los tres juntos. Una familia que siempre destacó, incluso en el cementerio. He visto fotografías de su tumba. Las lápidas parecen pequeñas en comparación con la historia que cargan. Y aquí viene la parte que no suelo contar. Hace años visité el museo donde se exhiben objetos relacionados con ella. Un zapato, un vestido, una silla adaptada. Todo enorme. Me quedé solo unos minutos frente al zapato. Era desproporcionado, casi irreal. Pensé en los pasos que dio con él, en las miradas que soportó, en los escenarios que cruzó. Y entonces, escuché algo. Un crujido leve en el techo del museo. No fue fuerte, no fue dramático, solo un sonido breve, como madera ajustándose bajo un peso inesperado. Miré hacia arriba. No había nadie. El guía me dijo que el edificio era antiguo, que esos ruidos eran normales. Pero mientras salía, sentí algo más. Una presión extraña en el aire, como si el espacio se redujera, como si el techo bajara apenas unos centímetros. Esa noche soñé con una casa de techos altísimos. Caminaba por pasillos amplios. Todo estaba diseñado para alguien mucho más grande que yo. Y al final del corredor había una sombra. No veía su rostro. Solo sabía que era demasiado alta para ser una ilusión común. Desde entonces, cada vez que escucho un crujido sobre mi cabeza, pienso en Ana, en cómo el mundo la miraba sin comprenderla, en cómo aprendió a sostener su propia narrativa y en cómo el silencio puede ser más pesado que cualquier aplauso. Dime algo. Si hubieras sido ella, ¿habrías aceptado ser exhibido para sobrevivir? ¿Habrías seguido soñando con un aula que nunca encajó contigo? ¿Habrías construido una casa para no tener que inclinarte ante nadie? A veces creo que la verdadera inquietud no es su tamaño, es la idea de que todos, de alguna forma, vivimos en espacios que no nos corresponden, y que un día el techo puede empezar a descender. Si esta historia te dejó una sensación incómoda, quiero leerte. ¿Crees que Ana encontró paz en esa casa de techos altos? ¿O que algo de ella sigue caminando, buscando un lugar donde finalmente quepa sin tener que agacharse? Cuéntamelo en los comentarios. Pero antes de dormir esta noche, escucha el techo.